nombre es Cielo Piñata, pertenezco al grupo La Comedia de Hacer Arte, que venimos trabajando desde el año 1997 en lo que es un proyecto autogestionado, independiente. En este momento tenemos 4 espectáculos en cartel. Yo estoy actuando en la obra Patagonia y Olvido, que es una versión de La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Bueno, mi nombre es Ramiro Lolio, yo trabajo en el grupo La Comedia de Hacer Arte hace 12 años, acá en la ciudad de Rosario. En primer lugar, bueno, el grupo se llama La Comedia de Hacer Arte en honor a la Comedia del Arte, que es un movimiento artístico que se desarrolló hace muchos años, y ellos trabajaban de pueblo en pueblo, es lo que más se acerca ahora a un circo, con sus carromatos, se iban desarrollando sus obras, que todas tenían comicidad, y también, o sea, vinculaban a lo mejor sucesos actuales para analizar la situación de la sociedad en ese momento. Al trasladarse de lugar en lugar, y nosotros robamos eso, porque nosotros trabajamos de manera itinerante todo el tiempo, o sea, viajamos por las 23 provincias del país durante todo el año, y a la vez tenemos que armar cosas prácticas para poder llevar nuestra escenografía a los distintos lugares. Tanto así esto de la escenografía como la comicidad es también cosas que siempre nuestros espectáculos, más allá de que hablen de algún hecho histórico triste o injusto, siempre tenemos la cuota de comicidad para que el espectador también, aparte de reflexionar sobre este hecho, pueda pasar un buen momento, ¿no? Como les decía, la gran mayoría de los peones eran chilenos. ¡Viva Chile, compadre! Nosotros empezamos a trabajar sobre el texto de La Patagonia Rebelde hace casi 3 años. Se estaban por cumplir 30 años del último golpe militar y teníamos intenciones por ahí de contar algo relacionado a ese tema. Cuando se fue acercando el momento por ahí de definir lo que teníamos que hacer, vimos que en torno a esa temática se había gestado una gran movida mediática que en un gran aspecto obviamente es muy positiva, pero vimos también que muchos empezaron a utilizar el tema para sacar de eso rédito propio, entonces decidimos por ahí irnos 80 años atrás en el tiempo, a hablar de una historia que si bien en el tiempo es distante, es actual en el sentido de que justamente hay sectores que han participado de esa historia, e injusticias y silencios que han atravesado esta historia de los fusilados en la Patagonia, que hasta el día de hoy siguen exactamente igual. De hecho, ese mismo silencio y ese mismo haber tapado todo es lo que produjo a lo largo de los años que situaciones similares se vayan repitiendo en el tiempo sistemáticamente. Bueno, en el caso de Patagonia de Olvido, la comicidad fue un tema a analizar cómo lo encarábamos por el hecho en sí mismo de que fueron fusilados más de 1.500 obreros y enterrados en fosas comunes. Teníamos que tener mucho cuidado porque hay un hilo muy delgado entre que sea una falta de respeto o algo que verdaderamente sea comicidad. Se trabajó mucho y es interesante verlo, es muy difícil de explicar, pero todo lo que tiene que ver con la comicidad está basado más en los personajes que participan de la obra, como son los obreros, los policías, los estancieros, todos estos personajes que representamos entre 2 actores, más que en el hecho particular de la injusticia que se vivía. A la hora de pedir justamente la autorización a Osvaldo Bayer para hacer esta versión de La Patagonia Rebelde, nosotros llegamos con parte del texto, ¿no?, que habíamos preparado para la ocasión. Osvaldo Bayer siempre tuvo una gran disposición para ayudarnos a hacer esto. Automáticamente nos dijo que sí, que nos daba el permiso. Él ni siquiera lo había leído lo que nosotros hicimos, lo que habla a las claras de que es un tipo muy abierto. Dijo justamente que su texto ya lo había escrito y que nosotros con ese texto podíamos hacer lo que queramos. Y bueno, desde ese momento Osvaldo Bayer siempre nos viene acompañando. Una vez estrenado el espectáculo, él lo fue a ver varias veces. De hecho, en el ciclo que se organizó en el Centro Cultural de la Cooperación en Capital Federal, Osvaldo Bayer nos invitó, digamos, en una de las noches centrales, que para nosotros también fue muy importante. Y bueno, así empezó un poco nuestra relación con él. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer esta versión,
queríamos que se llame La Patagonia Rebelde, y él, una anécdota que siempre contamos es que nos dijo en ese momento que con sus 80 años él todavía tenía ganas de escribir una versión en teatro de La Patagonia Rebelde y que prefería guardarse ese nombre para esa ocasión, ¿no? Nosotros nos fuimos medio cabizbajos diciendo, bueno, y le pusimos Patagonia Olvido. Y cuando él fue a ver la función, después a la salida nos fuimos a comer y para nosotros fue una satisfacción muy grande que volviendo caminando nos dijo que con respecto a ese tema, él cuando se renueven los derechos nos iba a permitir que se llame La Patagonia Rebelde y que la versión en teatro ya estaba escrita.